Muy buenas tardes, nosotros somos el equipo número 1 de la materia de inmunología médica del grupo 317 y vamos a explicar las células que conforman la respuesta inmune. Mi nombre es María Alexandra Aguilar Quintero y voy a explicar los fagocitos, los monocitos, los macrófagos y los neutrófilos. Los fagocitos son un tipo de células inmunitarias presentes en la sangre que pueden rodear y destruir microorganismos, digerir material extraño y eliminar células muertas. Son células mononucleares que cambian su estructura tridimensional al momento de la fagocitosis. Los fagocitos funcionan como células presentadoras de antígenos en la inmunidad adaptativa a través de los linfocitos T. También actúan como células efectores importantes, tanto en la inmunidad adaptativa como en la inmunidad innata. Dentro de la inmunidad innata, su función consiste en fagocitar a los microbios y producir citocinas para atraer otras células inflamatorias y se activen. En el caso de la inmunidad adaptativa, los linfocitos T, estimulados por los antígenos, activan a los macrófagos de la inmunidad celular para que estos acaben con los microbios fagocitados. En la inmunidad adaptativa de tipo humoral, los anticuerpos recubren a los microbios, los opsonizan y favorecen lo que es la fagocitosis por medio de los receptores de membrana. Los macrófagos son células fagocíticas derivadas de monocitos que contienen una abundante cantidad de lisosomas. Tienen un citoplasma abundante y en el centro hay un único núcleo que puede ser redondo, arriñonado o indentado. En su citoplasma perinuclear se encuentran las mitocondrias, una abundante cantidad de lisosomas, un poco de retículo endoplasmático rugoso y el aparato de Golgi. Dentro de las funciones de los macrófagos se encuentra el fagocitar cuerpos apoptósicos y células que se encuentran en etapas avanzadas de la apoptosis. Los macrófagos activados se encargan de secretar proteínas reguladoras como son la interleucina 1, 6, 12, 18 y el factor de necrosis tumoral, importantes en el desarrollo de las inmunoreacciones. También se encarga de digerir los antígenos particulados como son las bacterias. Los neutrófilos constituyen un cuerpo de ataque casi idéntico a los fagocitos, que están diseñados para responder rápidamente y en cantidades enormes en caso de que se suscite un trauma vascular. Miden de 10 a 12 micrómetros y se caracterizan por sus múltiples lobulaciones en el núcleo, por lo cual también son llamados neutrófilos polimorfonucleares o polimorfos. Los neutrófilos se forman a partir de la hematopoiesis dentro de la médula ósea. Duran de 7 a 10 horas en la sangre periférica y luego migran hacia los tejidos por medio de extravasación. Primero, las células se adhieren al endotelio vascular, luego penetra en la brecha entre las células endoteliales adyacentes que recubren la pared vascular y por último ingresan hacia la membrana basal vascular y se dirigen hacia los espacios tisulares. Dentro de sus funciones se encuentran las funciones microbicidas, que les proporcionan los gránulos. Los gránulos azurófilos contienen mieloperoxidasa, los gránulos específicos contienen lisoenzimas y contienen lactoferrina, y los gránulos terciarios contienen fosfatasas. También funcionan como mediadores de la inflamación y como fagocitos activos. Los monocitos son los precursores de las células del sistema fagocítico monocítico. Tiene una forma redonda bien definida, un citoplasma abundante rosáceo, gránulos pequeños, su núcleo tiene de 2 a 5 lóbulos y tiene una cromatina color morado. Viaja desde la médula ósea hacia los tejidos del cuerpo, circulando por el torrente sanguíneo alrededor de 8 horas. Los monocitos se transforman en macrófagos que actúan como células presentadoras de antígenos en el sistema inmunitario. Hola, mi nombre es Evangelina Sotolongo Barroso y a continuación les voy a hablar sobre algunas células que pertenecen a las células granulocíticas. Como bien sabemos, las células granulocíticas son un grupo que está formado por los neutrófilos, los mastocitos, los basófilos y los eosinófilos. Este grupo celular suele provenir de la médula ósea y diferenciarse a partir de la hematopoiesis. Como bien sabemos, al ser un grupo, suele compartir ciertas características en común, dentro de las cuales podemos destacar su afinidad a la tinción. La tinción puede ser tanto ácida como básica, depende cuál sea el medio interno de cada célula. Pero este es un aspecto del que vamos a hablar de forma particular conforme vayamos avanzando con la presentación. Como se puede decir, su principal característica no es la tinción,
sino la gran cantidad de gránulos citoplasmáticos que presentan, dentro de los cuales podemos ubicar ciertas sustancias mediadoras que son capaces de salir y actuar o ser liberadas ante diferentes procesos que se llevan a cabo en nuestro cuerpo. Estos procesos pueden ser procesos inflamatorios, antimicrobióticos o incluso reacciones ante enfermedades alérgicas. Más allá de que las células granulocíticas tienen una respuesta inmunitaria, también tienen una respuesta adaptativa. Es por ello que para conocerlas un poco mejor vamos a pasar a hablar de forma particular de algunas de ellas. En primer plano tenemos a los mastocitos. Los mastocitos son células derivadas de la médula ósea, las cuales se encuentran presentes en la piel y en los epitelios mucosos. En su interior, estos suelen contener una sustancia llamada histamina, la cual suele ser liberada ante procesos inflamatorios. Los mastocitos maduros no se pueden encontrar en la circulación, ya que estos suelen encontrarse más que nada en tejidos, pero suelen presentarse con una relación a vasos de pequeño calibre y a nervios pequeños. Los mastocitos, al tener una gran cantidad de gránulos ácidos en su interior, presentan una afinidad con pigmentos de carácter básico. En la membrana de los mastocitos podemos encontrar una gran cantidad de receptores, también llamados ligandos, de anticuerpos conocidos como inmunoglobulina E. ¿Y qué pasa? Al momento de que se une la inmunoglobulina E a este receptor, la sustancia que conocemos como histamina, la cual mencionamos anteriormente, puede ser liberada para ir a actuar en diferentes procesos inflamatorios que se lleven a cabo en nuestro cuerpo. Más que nada, los mastocitos suelen actuar como centinelas en diferentes tejidos. ¿Por qué? Porque tras el reconocimiento de productos microbianos, responden produciendo citocinas, y al igual que las citocinas también suelen producir otros mediadores que inducen a que se lleve a cabo la inflamación de los pequeños vasos sanguíneos con los que estos se encuentran relacionados en los tejidos. Podemos decir que estos son capaces de proporcionar una defensa frente a los microbios, y también son los responsables de la producción de síntomas ante enfermedades alérgicas. Otra célula granulocítica de la que vamos a hablar son los basófilos. Los basófilos son granulocitos no fagocíticos que se producen a partir de la hematopoiesis. Estas células suelen madurar en la médula ósea y encontrarse circulando en la sangre. Su proporción en la sangre es menor al 1% y los encontramos como leucocitos sanguíneos o como mejormente conocidos glóbulos blancos. Normalmente estos no se encuentran presentes en los tejidos, sin embargo, pueden ser reclutados en diferentes zonas en donde se esté llevando a cabo una inflamación y ir a actuar ahí. Los basófilos suelen contener una gran cantidad de gránulos citoplasmáticos que presentan una afinidad de unión a pigmentos más básicos. ¿Por qué? Por el medio ácido que se encuentra dentro de ellos. Como ya lo mencionamos, al igual que los mastocitos, los basófilos presentan características muy parecidas. ¿Por qué? Porque estos también suelen contener en su membrana receptores de inmunoglobulina E. ¿Y qué pasa? Al momento en el que ésta se liga, estos son capaces de activarse y así poder liberar sustancias para actuar en los diferentes procesos que se llevan a cabo en nuestro cuerpo. Suelen presentar un papel muy importante en ciertas reacciones alérgicas. Sin embargo, al presentarse en tan pequeña cantidad en nuestro cuerpo, mejor dicho, en nuestra circulación, no se sabe qué tanto impacto lleguen a tener en los tejidos debido a la proporción que estos tienen. Por último, vamos a hablar de los eosinófilos. Los eosinófilos son otras células granulocíticas
que se conocen como fagocíticas móviles, las cuales también derivan de la médula ósea. Estas tienen la capacidad de migrar por medio de la sangre hacia los diferentes espacios tisulares y se puede decir que su proporción sanguínea es mayor a la de los basófilos. ¿Por qué? Porque esta se encuentra en una proporción del 1 al 3% en nuestra sangre. Hay una característica demasiado particular de los eosinófilos. ¿Cuál es? Los eosinófilos contienen ciertas enzimas que son capaces de causar daño a las paredes celulares de los parásitos, pero no solamente de los parásitos, sino también a las paredes celulares de nuestro organismo. Es decir, pueden llegar a causarnos una cierta afección a nosotros mismos tras estas enzimas que contienen. La maduración de los eosinófilos está a cargo de la interleucina 3, interleucina 5 y citocinas estimulantes de colonias de granulocitos y macrófagos. Estas células en su interior presentan gránulos citoplasmáticos cuyo contenido proteico es de carácter básico, por lo tanto, son capaces de ligar pigmentos ácidos, como es el caso de la eosina, de donde se puede decir que reciben su nombre. Por último, en cuanto a estas células, podemos decir que se encuentran presentes en diferentes tejidos periféricos, pero presentan una mayor afinidad por aquellos que tienen un recubrimiento mucoso. Por mencionar algunos, podemos decir que están las vías respiratorias, la vía digestiva y la vía genitourinaria, en donde estos tienen la capacidad de actuar durante diferentes procesos inflamatorios que se estén llevando a cabo. Buen día, mi nombre es Padilla Mendoza Marcos y a continuación les hablaré acerca de las células presentadoras de antígenos. Estas células son capaces de capturar antígenos bacterianos y de otro tipo y presentarlas ante linfocitos T. Una vez realizado esto, empiezan a emitir señales que ayudan a la proliferación y diferenciación de los linfocitos. La principal célula presentadora de antígenos vendría siendo la célula dendrítica, pero no es la única célula que se encarga de hacer esta acción. También encontramos a macrófagos y linfocitos B que presentan antígenos a los linfocitos T ante la respuesta inmunitaria celular y humoral respectivamente. Células dendríticas. Las células dendríticas surgen de células precursoras que pueden diferenciarse entre monocitos, pero no entre granulocitos. Estas células se llaman células precursoras de monocitos y dendríticas. Las células dendríticas se caracterizan por tener proyecciones membranarias largas y la capacidad de fagocitar. Se encuentran distribuidas por todo el tejido linfático, el epitelio mucoso y el parénquima de los órganos. Además, es la célula presentadora de antígenos más importantes para la activación de linfocitos T vírgenes y pueden ayudar a las respuestas innatas a las infecciones. Dentro de las células dendríticas encontramos una subclasificación, la cual está dependiendo de la zona donde encontremos esta célula y su función. Entre las más comunes encontramos la célula dendrítica clásica, la cual se puede observar en la piel, en la mucosa y en el parénquima de los órganos. Esta responde ante los microbios y después se muda hacia los ganglios linfáticos donde presentan los antígenos proteicos a los linfocitos T. Otra clasificación que encontramos son las células dendríticas plasmocitoides, las cuales responden a las infecciones víricas reconociendo los ácidos nucleicos de los virus, produciendo una proteína soluble llamado interferona. Interferona 1. Esta tiene propiedades víricas, la cual ataca al virus y se deshace de él. Otra clasificación que encontramos son las células dendríticas de Langerhans, las cuales se encuentran únicamente en la piel en la sección epidérmica. Otra es las células dendríticas derivadas de monocitos. Estas, como su mismo nombre lo dice, son derivadas de monocitos, las cuales han dejado el torrente sanguíneo y han entrado a un tejido en el cual mediante la linfa se pueden transportar hacia los ganglios o regresar de nuevo al torrente sanguíneo para igual llegar a los ganglios linfáticos.
Por último, tenemos las células dendríticas foliculares, las cuales son totalmente diferentes a las anteriormente mencionadas, ya que estas no provienen de la médula ósea y no son presentadoras de antígenos. También se encuentran en los ganglios linfáticos, pero estas no actúan sobre los linfocitos T, sino actúan sobre los linfocitos B, ayudándolos a activarlos. Ahora bien, hablando más sobre las funciones generales de las células dendríticas, encontramos que expresan receptores que reconocen moléculas producidas habitualmente por microbios y no por células de mamíferos. Cambian su fenotipo de que capturan antígenos a otro que apoya a la presentación de antígenos a células T. La captura de un antígeno la pueden llevar a otra ubicación para presentarlas a los linfocitos T y pueden desempeñar funciones importantes en las respuestas innatas de las infecciones y en la alianza en respuestas inmunitarias innatas y adaptativas. Los macrófagos son células que provienen de los monocitos. Estos son células grandes con un núcleo grande, único y centrado. También cuentan con una gran cantidad de lisosoma, principalmente destinado para la fagocitosis. También lo encontramos disperso en todo el cuerpo y son células presentadoras de antígenos para los linfocitos T cooperadores. Los macrófagos previamente mencionados por mi compañera también tienen una función como células presentadoras de antígenos. Estas presentan antígenos a los linfocitos T para activarlos. Esta función es muy importante para la fase efectora de la respuesta inmunitaria mediada por linfocitos. También participa en la respuesta inmunitaria innata, la cual pasa por varios cambios clave cuando son estimulados por encuentros con agentes patógenos o daño tisular. Ante la inmunidad adaptativa, los macrófagos son activados por secreciones por citocinas secretadas y proteínas de membrana de linfocitos T. Los macrófagos pueden adquirir capacidades funcionales específicas dependiendo de los tipos de estímulo activadores a los que se exponen. El ejemplo más fácil que se puede dar de esto es cuando un macrófago se expone a las citocinas secretadas por un linfocito T. Algunas de estas citocinas activan a los macrófagos para poder matar a un microbio y lo hacen de una manera rápida y eficaz. A esta activación se le llama activación clásica, mientras que otras citocinas promueven a que los macrófagos actúen para la reestructuración y reparación tisular, a lo cual se le llama activación alternativa. Linfocitos B. Estas son derivadas de la médula ósea y son células muy pequeñas con un gran núcleo y una gran cantidad de ADN en forma de heterocromatina. Los linfocitos B se distinguen de otros linfocitos y de otras células en sí gracias a su síntesis y exhibición de moléculas de inmunoglobulina en su membrana, las cuales sirven como receptores de antígenos. También son las únicas células del cuerpo que expresan receptores para antígenos distribuidos de forma clonal. Los linfocitos B presentan antígenos a los linfocitos T cooperadores. También dan respuesta a los anticuerpos frente a antígenos proteínicos. Son las células más características de la inmunidad adaptativa y son altamente especializadas en la secreción de anticuerpos. Hola, mi nombre es Akemi Daniela Oki Cordero y voy a explicarles qué son los linfocitos y algunos tipos de ellos. Los linfocitos son las principales células del organismo que participan en la respuesta inmunitaria adaptiva mediante mediadores de la inmunidad humoral y celular. Son también las únicas células del cuerpo que expresan receptores para el antígeno distribuidos en forma clonal, cada receptor específico para un determinado tipo de antígeno. Los linfocitos se pueden subdividir en tres principales categorías basándonos en sus diferencias estructurales y fenotípicas. Esos serían los linfocitos B, los linfocitos T y los linfocitos natural killer. Como estructuralmente los linfocitos son muy parecidos y a simple vista no se pueden diferenciar, para esto se pueden utilizar sus proteínas de superficie distintivas, mejor conocidas como cúmulos de diferenciación.
Linfocitos B. Los linfocitos B son las células responsables de la inmunidad humoral. Su principal sitio de maduración es la médula ósea, y en la sangre humana del 20 al 30% de los linfocitos son linfocitos B maduros. Se diferencian en definitiva de otros linfocitos y de todas las otras células por su síntesis y despliegue del receptor de la célula B. Su principal función es la defensa del huésped contra gérmenes mediante la secreción de anticuerpos que reconocen las moléculas antigénicas de los patógenos. Son responsables también de la regulación negativa de las respuestas inflamatorias y de la regulación de las respuestas frente a autoantígenos. Pueden generar también anticuerpos de varias clases funcionales diferentes por medio de un proceso que se conoce como cambio de clase. Linfocitos B foliculares. La mayoría de los linfocitos B maduros pertenecen al subgrupo linfocitos B foliculares, también conocidos como linfocitos recirculantes, porque migran desde un órgano linfático al siguiente y residen en nichos especializados conocidos como folículos de linfocitos B. En estos nichos, los linfocitos B foliculares se mantienen en parte gracias a las señales de supervivencia enviadas por una citosina perteneciente a la familia del factor de necrosis tumoral llamada BAF. El porcentaje de linfocitos B foliculares total es de 2 a 3% en la sangre, de 3 a 5% en ganglios linfáticos y de 7 a 10% en el vaso. Como función, expresan tipos de anticuerpos muy diversos con distribución clonal que sirven de receptores para el antígeno en la superficie celular, así como de moléculas efectoras secretadas. Son un factor clave para la inmunidad humoral adaptiva. Los anticuerpos que expresan son la inmunoglobulina D y la inmunoglobulina M. Linfocitos B1. Estos linfocitos expresan una diversidad limitada de receptores para el antígeno y pueden realizar funciones únicas. Expresan la molécula CD5. En el adulto se encuentra un gran número de linfocitos B1 en forma de una población que se autorrenueva en el peritoneo y en las mucosas. La mayoría de los linfocitos B que se desarrollan a partir de las células troncales derivadas del hígado fetal se diferencian en linfocitos en la línea de linfocitos B1. Como función, secretan espontáneamente anticuerpos de inmunoglobulina M que reaccionan a menudo con polisacáridos y lípidos microbianos, así como lípidos oxidados producidos por peroxidación. Contribuyen también a una producción rápida de anticuerpos contra microbios en tejidos particulares como el peritoneo. Linfocitos de la zona marginal. Estos linfocitos se localizan principalmente en la venicidad del seno marginal en el vaso y los ganglios linfáticos. Expresan la molécula CD21 y son muy similares a los linfocitos B1 en cuanto a su diversidad limitada y a su capacidad para responder a antígenos polisacáridos y generar anticuerpos naturales. Funciones. Responden con mucha rapidez a microbios de transmisión hemática y se diferencian en células plasmáticas secretadoras de inmunoglobulina G de vida corta. Aunque generalmente median las respuestas inmunitarias humorales independientes de los linfocitos T frente a microorganismos patógenos circulantes, los linfocitos B de zona marginal también pueden mediar respuestas inmunitorias dependientes de linfocitos T. Linfocitos T. Son células mediadoras de la inmunidad celular. Surgen en la médula ósea, migran al timo y maduran allí. Expresan un receptor de unión antígeno singular llamado receptor de la célula T. No pueden diferenciarse de los linfocitos B en frotis de sangre ni en cortes histológicos. Muy buenas tardes, yo soy Bayo Besolan Giovanni y vengo a presentarles 4 tipos de linfocitos más, que serían los linfocitos T reguladores, los linfocitos T cooperadores, los linfocitos T citotóxicos y los linfocitos NK, natural killer o asesinos naturales. Comenzaremos por los linfocitos T reguladores. Estos linfocitos expresan receptores alfa y beta, además de que expresan la glucoproteína CD4+, que los identifica histológicamente y químicamente. Fenotípicamente son diferentes debido a la expresión del marcador FOXP3 y su función es suprimir funcionalmente una respuesta inmune frente a un antígeno propio o extraño, influenciando a otras células.
su presencia en sangre es rara. Seguiremos con los linfocitos T cooperadores. Fenotípicamente siempre expresan el marcador CD4 y tienen afinidad por el complejo de histocompatibilidad número 2. Su función es promover la diferenciación de los linfocitos B y de los fagocitos como los macrófagos para favorecer la fagocitosis. Además de que tienen un papel importante en la respuesta inflamatoria debido a la secreción de citocinas. Aproximadamente del 35 al 60% de los linfocitos que hay en sangre son de este tipo. Los linfocitos citotóxicos expresan el marcador CD8. Estos linfocitos secretan citocinas que causan lisis a células infectadas por virus o a bacterias. Tienen afinidad por el complejo de histocompatibilidad número 1 y su cantidad en sangre es del 15 al 40%. Los linfocitos NK, natural killer o asesinos naturales, constituyen del 5 al 10% de los linfocitos en sangre humana. A pesar de que no cuentan con receptores, son muy buenos identificando a células cancerígenas o células que se encuentran infectadas por algún virus o bacteria. Expresan el marcador CD16 y tienen la capacidad de inhibir o activar la inmunidad innata o adaptativa. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Tasmania Quintero José Eduardo y voy a continuar con la presentación. Linfocitos vírgenes. Los linfocitos vírgenes son linfocitos T y B maduros que han emigrado desde los órganos linfáticos generadores, pero que estos no han tenido contacto con ningún antígeno extraño. Su citoplasma forma anillos muy pequeños alrededor del núcleo. Tiene pocas mitocondrias y un aparato de Golgi y retículo endoplásmico muy poco desarrollado. Los linfocitos vírgenes circulantes emigran hacia los ganglios linfáticos. Linfocitos efectores. Los linfocitos efectores, bueno, son los linfocitos vírgenes que crecen a gran tamaño y pasan a llamarse linfoblastos. Bueno, existen dos tipos, de linaje B y de linaje T. Los de linaje T son muy parecidos a las células normales. Tienen aparato de Golgi, demasiados, diría yo, y retículo endoplásmico con capas concéntricas, normal. Aquí lo diferente sería el de linaje T, que los de linaje T tienen células T secretando citocina y células maduras activadoras de antígenos. Bueno, aparte de todo esto, también tienen la propiedad de producir moléculas capaces de eliminar antígenos extraños. Linfocito de memoria. El linfocito de memoria tiene la capacidad de sobrevivir en estado de reposo ya que haya eliminado al antígeno. Este tipo de linfocito se puede distinguir por la proteína de superficie. Así se podría saber si es linfocito de memoria, linfocito efector o linfocito virgen. Pero también hay dos tipos, los de tipo B y los de tipo T. Los de tipo T se expresan porque tienen grandes cantidades de receptores IL-7 y los de tipo B se podrían distinguir porque expresan las clases de inmunoglobulina de membrana. Bueno, los linfocitos de memoria quedan alojados en los tejidos y en los órganos linfáticos secundarios con vistas a la siguiente infección que podría llegar al cuerpo.